A lo largo de la sesión vamos a trabajar en 2 ejercicios, 2 actividades muy, muy sencillas, pero es lo que va a recuperar, su trabajo de la jornada que elaboraron, y a través de ello recupero yo la asistencia y la participación. Entonces, déjenme compartir pantalla. Y lo que ustedes están viendo ya ahorita es esta parte. Entonces, ¿ya están la mayoría de ustedes adentro? ¿Esperamos o ya arrancamos? Vamos a revisar aquí en la clase de hoy la evaluación de la práctica docente, pero vamos a hablar de un aspecto un tanto unificador para todos en cuanto al trabajo que ustedes realizaron ahora en los colegios. Y vamos a esta frase, este segundo título que tenemos aquí en la presentación, que es hablar sobre el encanto entre la complicidad de la evaluación docente y la calidad docente. Nosotros, o más bien ustedes, en el proceso que están llevando en la licenciatura, nos queda claro que los espacios de práctica en cada semestre se genera todo un espacio de evaluación o ustedes como practicantes fueron objeto de un proceso de evaluación desde muchos espacios, desde muchos lados. Está el acompañamiento que se da en cada equipo, está el trabajo que se asigna desde la materia de práctica, está el trabajo que se hace con el titular de la materia en la escuela donde nos toque trabajar, está el aspecto administrativo, es decir, quién está al frente de la escuela, cómo nos recibe, cuál es la cantidad de trabajo que se asigna, cómo cada escuela, cada organización, que ahorita lo vamos a revisar, tiene a su interior diferentes conceptos de qué es una función principal de un practicante. Entonces, por experiencia también, en lo que platiqué con algunos de ustedes, pues hubo situaciones de todo tipo, y creo que esa es la riqueza en cuanto a la práctica, porque como practicantes vamos desarrollando una voz un poco más amplia sobre la importancia que tiene el espacio escolar donde dediquemos nuestro tiempo para la práctica, ¿sí? Es como como una técnica de ir puliendo mármol, de ir lijando una mesa de madera para que tenga un aspecto, para que se sienta, para que sea apta, para que sea lo más útil posible. Creo que eso ahora que tuvieron una primer práctica ya de manera presencial, eh, chocó mucho en lo que esperaban que fuera un proceso de práctica tal cual, lo que a lo mejor se había hablado antes, pero pues nada como la realidad. Entonces vamos a continuar. En esta sesión, como les decía ahorita, vamos a tener un ejercicio inicial para confrontar esta jornada concluida. Vamos a hablar de los aspectos positivos del proceso de evaluación de la práctica. ¿Por qué nos tenemos que ir acostumbrando nosotros como practicantes a tener un proceso de evaluación constante? Sobre todo porque cuando llegue séptimo, octavo semestre, nosotros estaremos en esa misma condición también, y a veces resulta muy abrumador el hecho de saber que se acerca octavo semestre y tenemos toda esta sensación de estar siendo evaluados y revisados todo el tiempo. Pues un proceso de elaboración de una investigación, el acompañamiento que hacemos en la práctica, la preparación del examen profesional,
el examen que tenga yo muy presente que voy a presentar en cualquier momento para el UCICAM, etcétera. Entonces, a partir de aquí, de tercero hacia adelante, se convierte un poco más caótico el aspecto de cómo me planteo yo, cómo me preparo yo respecto a la jornada de práctica. Y sobre todo, creo que a algunos de ustedes también les servirá para dar la seriedad que se debe de dar en cuanto a la temporalidad del trabajo y todo lo que implica o todo lo que hay detrás de entregar un trabajo en tiempo y forma, asistir el día en que dije que iba a asistir, etcétera. Vamos a tener un ejercicio colaborativo de análisis y evaluación honesta de la práctica con una sola actividad y vamos a terminar con unas preguntas que van a ir muy encaminadas hacia lo que vamos a hacer la siguiente semana que tengamos la mentoría, que será un espacio de coevaluación y vamos a poner en activo una técnica que es muy común entre maestros de idiomas que se le llama microteaching. Al final de la sesión les voy a estar platicando un poco más, pero de ahí la importancia de que todos ustedes estén la siguiente semana de mentoría recuperando el trabajo que hayan hecho en este mes. Bien, entonces, antes de iniciar con los contenidos, recuperé este artículo de un diario español que habla sobre la inteligencia emocional para el éxito en la escuela y en la vida. Me permito leerlo para ustedes y a partir de ahorita de estas ideas empezamos nosotros a elaborar en dónde estamos o empezamos a entender en dónde estamos ahorita que terminó la jornada respecto a estas ideas. Inteligencia emocional para el éxito en la escuela y en la vida. La falta del conocimiento sobre las emociones dentro de los entornos sociales ha complicado entre las personas la identificación de las mismas, consideró Mark Brackett, que es fundador del Centro para la Inteligencia Emocional en la Universidad de Yale. Durante una conferencia que Brackett imparte, dice que actualmente nosotros las personas, en cualquier ámbito, tenemos una falta de herramientas sociales de sensibilización para poder acercarnos a otras personas que pasen por algún estado de crisis, que esta sociedad en la que vivimos actualmente tiende a ser una sociedad muy intrusiva, que es muy demandante, podemos caer en esas actitudes todo el tiempo y que generalmente a la mayoría de las personas que estamos en este tipo o en esta sociedad acelerada, en algunos casos nos puede llegar a quedar un sabor de boca de baja empatía respecto a todos los demás, en todos los ámbitos, en el familiar, en el escolar, en el social, en el personal, etc. Las emociones influyen en nuestro día a día, en la atención, la memoria, el aprendizaje, la toma de decisiones y juicio, la calidad de las relaciones sociales, la salud física y mental, la efectividad y el rendimiento diario. Este supuesto que dice Brackett tiene mucho peso sobre todo en el aspecto de las actividades en la docencia. La docencia se plantea entonces como una actividad que es del diario y que es una actividad que hace una confrontación todo el tiempo. No es un tipo de actividad laboral que tú ya lo viviste, donde tú llegues al inicio de la jornada y tengas un espacio 4x4 dividido por un escritorio con una computadora frente a ti donde simplemente puedas hacer caso omiso de todo el entorno y tú ponerte a desarrollar el trabajo. En la docencia es todo lo contrario. Es un espacio de 4x4 donde tienes una audiencia inmediata, o sea, en el mismo espacio, que eso lo hace todavía más confrontativo, más real, y resulta que de inmediato se ponen a prueba estos aspectos que en otro tipo de trabajo, en otras actividades, no serían tan confrontadas inmediatamente. Desde el momento en el que tú pisas un salón de clases, entonces entran en activo estos aspectos
que muchas veces no están al 100%, como lo son los que dice Brackett: la atención, la memoria, el aprendizaje, la toma de decisiones, el juicio, la calidad en mis relaciones sociales. Un termómetro muy efectivo respecto al estado anímico o al estado personal de un maestro, pues va a ser estas relaciones inmediatas que tenga con el alumnado y la manera en la que logre atravesar o saltar esos obstáculos que hace choque con el hecho de tener que convivir con un grupo de adolescentes o de niños en el diario. En una de sus magistrales, en una de sus conferencias que él imparte, se llama Permiso para sentir, y Brackett dice que el poder de la inteligencia emocional para lograr el éxito en la escuela y en la vida, señala que el factor emocional ha jugado un papel importante durante el año de la pandemia o en esta etapa post-pandemia. Actualmente, si ustedes lo pudieron ver, hay un rezago o hay una carga muy grande en las personas que han estado frente a los grupos escolares y el cómo tratan de dar sentido al trabajo que se esté elaborando. Otro aspecto muy importante también es que depende mucho de la organización escolar, ¿sí? Tenemos maestros que el espacio de la pandemia les ha permitido actualizarse, transformar su práctica en algo totalmente nuevo, reinventarse, etcétera. Y también tenemos ese tipo de figuras de maestros que pues se sienten con desánimo, se acercan a la docencia desde un aspecto meramente laboral, monetario, etcétera. Y también nos toca ver aquellas figuras que son maestros que reinventan todo y que realmente se ponen como reto el recuperar o el seguir dando sentido a su trabajo frente a grupo, aún con todas las complejidades que vienen después de la pandemia. El conferencista dijo que es indispensable que las personas aprendan a desarrollar la capacidad de encontrarse con su yo de una manera auténtica y personal, antes de supeditarlo a la aceptación de los demás. Si yo en mi cartera personal tengo el yo puesto en medio y identifico perfectamente estos indicadores donde acá estoy al 20%, acá estoy al 50%, acá estoy al 40%, etcétera. No quiere decir que cuando yo tenga que supeditar ese yo, o sea, cuando tenga un reto, una actividad enfrente, quiere decir que esos indicadores tengan que estar al 100%. Lo que es indispensable para una persona, la capacidad laboral, en este caso para un profesor, es identificar esos indicadores, reconocer que se está al 20, que se está al 40, que se está al 100, que se está al 60, etcétera, y cómo a partir de ahí puedo añadir aspectos para este reto laboral o esta parte de mi yo que corresponde a la docencia pueda también tener esta aceptación o pueda ser bien recibida frente a los demás. En pocas palabras, la cantidad o la relevancia y la importancia de tener toda una agenda personal revisada, organizada, estructurada en torno a una jornada tan demandante como la que acabamos de vivir, tiene todo que ver en cuanto al impacto y a los resultados, porque puedes llegar con una revisión de este yo totalmente finalizada o optimizada, y dependerá de esa revisión del yo el cómo dará solución o el cómo enfrentaré esos aspectos que se presenten en el día a día, por ejemplo, en esta dosis de realidad que fue la jornada de un mes. Entonces, hacia allá vamos con este ejercicio de la sesión de hoy, que el objetivo que tengo es recuperar los resultados o una primera revisión de la experiencia de la práctica, pero desde un aspecto más holístico. Por supuesto que tenemos que hablar de los aspectos de la técnica, de los aspectos disciplinares, de los aspectos de planeación, de los aspectos de organización,
pero si bien es importante saber cómo terminamos y a lo mejor podremos entender que terminamos la práctica de cierta manera porque la iniciamos de una manera que tal vez no nos habíamos dado cuenta. Entonces, vamos a tener este primer ejercicio. Con este primer ejercicio o con estos ejercicios de la sesión de hoy, lo que voy a hacer es que rescato su participación de la clase y llevo el control de su asistencia y los vamos a estar comentando ahorita. Entonces, en este primer ejercicio, que para ustedes va a estar como muy interactivo, para ustedes va a aparecer esta paleta de trabajo y en este espacio viene la pregunta, ¿cómo finaliza la jornada? Aspectos personales y profesionales de la práctica. Con esta actividad vamos a tratar de poner el aspecto kinestésico de nuestro trabajo o de nuestras habilidades. Y gracias a toda esta paleta de colores y a todas estas herramientas, ustedes, de igual manera que estos dibujos o estas imágenes que están aquí anexas, cómo finaliza la jornada, quiero que por favor, a través del dibujo, hagan su propio o elaboren su propio avatar, así como estos maestros que están de su lado izquierdo, pero tomando en cuenta este subtítulo, los aspectos personales y profesionales de la práctica. ¿Cómo finalizo la jornada? ¿A través de qué lo quiero representar? Va a ser mi avatar con algunos elementos alrededor, con ciertos colores, con algunos textos, con algunas palabras clave, como ustedes lo quieran, como ustedes lo quieran elaborar. Y son 7:32, vamos a dar unos minutitos para que lo puedan desarrollar.
Les voy a pedir por favor que también le pongan ahí su nombre para ir identificando más rápido. Solamente tengo a 15 personas dentro de la plataforma interactiva y ya tengo 14 respuestas, entonces esperamos un poquito más. ¿Cuál es el código para la presentación? Permíteme. Ahí va en el chat, dale. Gracias. Ok, entonces son...
Bien, chicos, vamos a revisar qué es lo que nos comparten. ¿Quién es el autor de este? Yo, profe. Vale, te escucho. ¿Qué nos comentas sobre tu aportación? Disculpe, pues puse aprendizajes nuevos porque me faltaron muchas cosas de la práctica y muchas que no sabía y con la retroalimentación que me hicieron, creo que me llevo a aprendizajes nuevos. ¿Cuál sería uno de ellos? Pues podría ser, mm, como por ejemplo, cuándo utilizar el idioma inglés en las clases, en qué momentos usarlos y en qué no. Bueno, se debe de utilizar la mayoría del tiempo, ¿verdad? Pero hay momentos para utilizarlo mejor. Entonces, las retroalimentaciones que te llevaste te ayudó como a identificar que eso es algo que con lo que se puede jugar, es algo que depende del tipo de clase y otros elementos. Sí, Vale, muy bien. Y en el aspecto personal, ¿qué pones aquí? ¿Qué ay, la le, verdad no sé. no sabes? No, Pero sería también una palomita o qué símbolo le agregas. pues sí, sería la palomita. Creo que sí estuvo bien. En modo personal, creo que sí me ayudó bastante. Creo que tengo más claro que sí me agrada la idea de llegar a ser maestra. Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Este de quién es? Es mío, profe. Ok, te escucho. Bueno, yo le puse que las estrategias que apropié para mi propia personalidad docente. Bueno, yo creo que no sé, como que nos faltó tiempo, ¿no? Primero no quería que empezara la práctica y ahora ya después no quería que se terminara. Ok, Porque como que siento que al último los niños de secundaria como que me agarraban más confianza y me platicaban cosas y, y no sé, te das cuenta como el tipo de alumnos y tal vez relacionas por qué se comportan de tal manera. Y, y pues es algo muy satisfactorio para mí que los niños se abran conmigo. en la parte personal, entonces te ayudó como
a conectar el por qué a veces tenemos esas carencias enfrente de nosotros, o sea, en nuestros alumnos, y a lo mejor el trasfondo que acompaña esas carencias, ¿no? Sí, En la parte profesional, tú dirías que te apropiaste, ¿a qué te refieres con tu identidad como maestra? Eso me gustó y me llamó la atención. ¿Cómo te diste cuenta o en dónde pues lo notaste? porque yo, bueno, yo como no tengo buen nivel de inglés, me preocupaba por pronunciar bien o por preparar la clase y, y no sé, llevarles un juego, porque yo vi que los niños llevaban una jornada muy, muy aburrida y los profes siempre los estaban juzgando de que es que tú no trabajas, es que tú esto, es que el otro. Ajá, Y, y entonces, pues yo les llevaba juegos y luego me preparaba y, y pues trataba de dar lo mejor. vale, muy bien. Gracias, Sandra. No hay Eh, problema. a ver, esta maestra que se ve un poco desesperada. Adelante. Yo, profe, Te escucho. pues al final de la práctica fue difícil despedirme de mis alumnos porque todos me decían, no, Miss, no se vaya y no sé qué. Por eso puse ahí los niños. ¿Te, te, te pegó esa parte? ¿Cómo te sentías? Triste. ¿Qué descubriste sintiéndote así respecto a los niños en cuanto al hecho de estar frente a grupo? ¿Qué descubriste en cómo te puedes llegar a involucrar tanto? ¿Eso qué te dice? Pues que sí es importante un profesor en los alumnos y también pues abrían así conmigo y me contaban cosas personales. En la parte profesional, ¿qué encontraste? Em, Pues que le debo prestar atención y, y respecto a cuando iban a observarme, mi maestra de acompañamiento, este, pues puede mejorar en las clases. ¿En qué parte te diste cuenta? ¿O en qué te ayudó? Es que los niños a veces me miraban así como amiga y la Miss Karen me dijo que tenía que poner más autoridad en eso. ¿Y te ayudó en el largo plazo? Sí, Vale, muchas gracias. ¿Algo más que me quieras comentar? solo eso, profe. Muy bien, muchas gracias. Ok, acá ya está tu nombre. Te escuchamos, Cintia. Bueno, fue más como un reforzamiento de que los grupos son diferentes y con cada grupo y dependiendo también de lo que es el maestro, la personalidad y las actividades, es como pues ellos se van adaptando y pues el entusiasmo también que le ponen a lo que es la materia. En mi grupo fue el caso de que pues ellos decían que no sabían, o sea, ellos ya venían con esa idea de que no saben y no querían hacer los trabajos más porque sentían que no iban a poder. Ok, Entonces, sí, estuvo un poco complicado
Y en realidad también pienso que en lo personal tengo que mejorar lo que es la confianza en mí misma, porque sí noté mucho que cada que iba a dar clase me ponía como nerviosa y eso la maestra de inglés del colegio me lo dijo. Que era muy evidente tu nerviosismo. Sí, creo. En la parte profesional, aparte del control de los nervios, qué más encontraste al final o qué más te llevas al final? Que no siempre las planeaciones salen como uno quiere. Y que no pasa nada, ¿no? Ujú. Bien, uno de los elementos que tenemos que tener muy en cuenta y que espero que nunca les lo olviden o lo ignoren, es que precisamente los espacios de práctica son para el ensayo y error. No se espera que en tercer semestre se estén llevando a cabo unas clases magistrales perfectamente elaboradas. Es lo rico que tiene el después evaluar un espacio de práctica. Pero yo siempre he tenido la idea que no puede haber una evaluación auténtica de la práctica y no puede haber una evaluación auténtica del trabajo si no se parte de la honestidad de lo que se elaboró. Si me acerqué al proyecto de práctica de una manera integral, completa, entregando, evaluando, desarrollando, etcétera, creo que los resultados que puedo obtener al final pues son más auténticos y así como así me pueden acercar más a verdades como las que dice ahorita Sandra, por ejemplo, en que pues tengo muy presente que mi nivel me falta en cuanto a lo disciplinar, pero descubrí esto. O como lo decía ahorita, fue Cipatli quien estaba antes, ¿verdad? En la parte de que, ok, ya identifiqué que la parte de la autoridad, la parte de la figura, más en un ambiente a lo mejor de primaria o de los iniciales de secundaria, pues es un papel importante. Y también, por ejemplo, aquí ahorita contigo, la parte del aspecto personal, qué tanto llegamos a proyectar nuestra personalidad en la manera en la que nosotros damos la clase. Pregunta, Cintia, ¿tú consideras que de la primer clase que diste a la última que diste, hubo alguna diferencia? En lo personal, En lo que tú me quieras decir. pues yo pienso que sí la hubo porque era como que me desplayaba más con los alumnos, Ajá. ya para las últimas. ¿Crees que en las primeras clases incluso hasta como que sufrías un poco en la clase? Sí. Y las últimas ya era como de que esta sensación tal vez de que te faltaba tiempo o que estabas muy a gusto, ¿llegaste a experimentar esa parte? Ujú, sí. Vale, me alegra, me da gusto que al final de cuentas es un ciclo perfecto de la jornada también, porque yo también he estado frente a práctica y yo sé que se sufre mucho en la parte operativa para llegar ahí y después nos damos cuenta que no era para tanto y que sí podemos con la cantidad de trabajo y lo que se espera de nosotros. Muchas gracias. Vamos con esta. ¿De quién es? ¿Quién es el autor? Yo, profesor. Adelante. Bueno, yo como aspectos profesionales tengo conocimientos nuevos y reforcé conocimientos que mis profesores me habían hablado durante todos estos 3 semestres. Pude darme cuenta que, así como mi compañera dijo, que un profesor al frente del grupo es muy importante para ver cómo los niños están aprendiendo y cómo se desarrollan en ese ambiente. Pude ver que, por ejemplo, durante la clase de la maestra titular de inglés se desarrollaban más con confianza y podían ser ellos mismos, mientras que en otras clases, como por ejemplo
la clase de español, como que la maestra imponía mucho y se reservaba mucho de sus opiniones. Entonces, pude ver que la maestra sí es muy importante también en ese aspecto. Pero también pude ver que, si bien es ganarse la confianza de los alumnos y jugar con ellos, tampoco es como que te vean como una amiga más, sino como lo que eres un docente y que tienes que tener autoridad en el grupo. Y por ejemplo, en mis aspectos personales, pues sí, personalmente sí terminé muy cansada, con mucho sueño y ganas de dormir. Muy bien. Pero ¿Por me qué, gustó mucho. por qué crees que sí se siente este como que drene así de energía? ¿Por qué crees que de repente termina la jornada y es como que, órale, o sea, sí fue como, am, ¿en qué lo resumes tú de que qué es lo que te drenó tanto? ¿Qué es lo que te demandó tanto? Platícame esa parte, ¿por qué te sientes así? Independientemente de que tengas mucho sueño o no, ¿por qué crees que pasa eso en el cuerpo docente, en el cuerpo de uno? Pues yo creo que la adrenalina, ¿no? O sea, por ejemplo, mientras estás tú trabajando, pues no lo sientes, pero ya cuando, o sea, todo el trabajo, mucho trabajo y cuando ya no tienes nada de trabajo, el cuerpo ya todo lo, lo demuestra, todo el cansancio que tuviste. O sea, mientras estás haciendo el trabajo, como que no se siente, pero ya estás libre y tu cuerpo se relaja, entonces se siente todo lo cansancio. Como que baja el estado de tensión, baja el estado que tú dices, la adrenalina constante, el estado de alerta, entonces ya se viene un bajón en cuanto a al, al cuerpo, esto que estamos platicando es muy común y le pasa a muchos maestros y que es el pan de todos los días cada diciembre, que se viene de repente el término de vacaciones o se viene el espacio de vacaciones y pareciera que como que tu cuerpo baja ese estado de alerta del trabajo que hay que hacer y de repente es como que ya me enfermé, ya me siento mal por esto, bla, bla, bla. Entonces, no que, no que sea algo que le va a pasar a todos los maestros, pero creo que eso nos ayuda a entender a ti y a mí eh, lo ligado que está en la parte emocional con este trabajo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Es impresionante cómo cómo estés anímica personalmente proyecta todo lo que vas y haces frente a un grupo. Sí. Vale. Porque, por ejemplo, bueno, Dime, me dime, decían que, sorry. te escucho. Ah, me decían que, bueno, mis maestros siempre nos decían que cuando ya pasas a un grupo tienes que dejar todos tus problemas atrás y tienes que dejar, o sea, poner una sonrisa y ver siempre con los sentimientos buenos para que los alumnos no se sientan eso. Entonces, también eso me pasó a mí porque, por ejemplo, durante la práctica, falleció una amiga mía y al siguiente día tuve que dar clases y me fue a observar mi maestra, acompañante. Entonces fue una situación donde decía, pues tengo que dejar esos sentimientos y poderme dar clases a mis alumnos para que puedan aprender algo. Claro, y que nadie estamos exentos de que eso suceda, ¿cierto? Sí. Muy bien, muchas gracias. Ok, vamos con esto de Kevin. Bueno, es como un sol descargando las vivencias y aprendizajes. Por ejemplo, alguna vivencia que me pasó fue tan buena porque la primera vez que me observaba mi maestro acompañante me dio mucho nervio y fue así de como que me quedé así como que trabado, no sé qué hacer con la maestra ahí observándome y ya después pues en la segunda clase que fue pues ya mejoré bastante
y pues se vio por las observaciones que me dio la maestra. Y los aprendizajes son como, no sé, como el moverme dentro del salón. Por ejemplo, Ujú. me quedaba así como que a veces parado en un solo lugar y pues no, necesitas caminar así entre los estudiantes para ver si estás trabajando o cuando estás dando una explicación también cambiar de lado. Creo que Y eso en la sería. parte, en el aspecto personal, Kevin, ¿cómo finalizaste tu jornada? En el aspecto personal, pues la verdad me sentía raro al final, porque pues sí, también me encariñé así con los niños, pero pues sí me voy satisfecho de lo hecho. Creo que sí generé un ambiente de confianza y aprendizaje para los estudiantes. Correcto. Muchas gracias. Ok, vamos con este. Bueno, pues, ¿qué le puedo decir, profe? Son muchas cosas. Pero, Lo que tú por ejemplo, yo trabajé con un grupo de primer año, ¿verdad? Y Ajá, la verdad se requiere de mucha paciencia, porque, por ejemplo, yo daba la explicación varias veces y de repente llegaban, no sé, unos 3 niños a preguntarme: "Maestra, ¿qué vamos a hacer?". Y así, ay, Dios. Y era como de que resolverle su duda, pero a la vez apretarle un poquito en eso de pedirles que pusieran atención o crear, no sé, alguna acción que me ayudara a que me pusieran atención a la hora de dar las instrucciones. Y pues, ¿qué más le puedo decir? También en el aspecto de crear como esa conexión entre el alumno y profesor, entre el alumno profesor y el ambiente de aprendizaje. Por ejemplo, el profe Moy, cuando me dio retroalimentación, me dijo: "Es que cuando tú les pones una canción y quieres que ellos canten, tú también debes cantar". Y claro. eso genera el rapport, la conexión que hay entre el alumno y el profesor. Y también, me habló sobre el Total Physical Response, que era, pues, la respuesta total física, y desarrollé también algunas acciones que me ayudaron a ver los resultados de esa estrategia. Por ejemplo, les llevaba, objetos reales relacionados con el vocabulario. Por ejemplo, también, les hice una canción de les hice una canción con el vocabulario, llevé mi guitarra para que me pusieran más atención y, pues sí, que estuvieran más atentos, ¿verdad? Y todas esas cosas que me emocionaba ver cuál iba a ser el resultado. Me emocionaba mucho elaborar las planeaciones y saber qué iba a pasar con eso que iba a hacer. Y a veces sí obtenía los resultados que quería y a veces no tanto. Y pues yo decía: "No, pues ni modo, pues le voy a cambiar esto para ver si así funciona mejor o así". Y no sé, siento que mejoré mucho y que llegué a conocer a mis alumnos a tal punto de que me emocionaba y yo sabía que sí iban a responder con cierta actividad o no. Y no sé, o sea, eso es lo que me gustó mucho. Y ya al final, cuando ya nos íbamos a ir, este, tenía muchas ganas de llorar. Sí. Porque porque me encariñé mucho con ellos y ya sabía su forma de trabajar y apenas estaba agarrando el ritmo, apenas sentía que ya sabía cómo elaborar sus clases para ellos exclusivamente, para ese grupo. Y llegó el momento de despedirnos y fue como: "Ay, no me quiero ir". Pero sí, o sea, lo que creo es que se necesita de mucha paciencia para trabajar con niños, pero es muy bonito, es muy, muy bonito. Y pues en lo personal creo que desarrollé mi capacidad, o sea, en lo profesional, creo que desarrollé mi capacidad para detectar situaciones fuera de mis manos. Y entonces, o sea, detectaba esas situaciones, investigaba y trataba de generar acciones que me ayudaran. Por ejemplo, eh, me tocó varias veces que la diré o así me mandaba a cuidar otros grupos. Una vez me mandó a cuidar segundo año y
yo estaba dándoles clases de español y matemáticas. Y el alumno, una de los alumnos empezó a llorar, que porque su mamá le iba a pegar porque había roto un libro. Entonces, pues yo todos los niños se empezaron a juntar alrededor porque estaba llorando. Y pues yo no sabía qué hacer porque pues nunca había investigado sobre eso. Y pues yo lo que hice fue que a todos los senté porque pues no quería que estuvieran allá abrumando al niño. Y al niño pues hablé con él, pero la verdad no sabía si eso estaba bien, no sabía si lo que estaba haciendo estaba bien. Entonces pues ya traté de investigar sobre el tema en un tiempecillo que tuve y ya pues decía que lo último que debías hacer es sacar al niño, que más bien debías aprovechar la oportunidad para crear una lección de, ¿cómo se dice? Emocional. Por ejemplo, preguntarle a todos, a cada uno de los alumnos que si ellos han estado en alguna situación similar, que por qué han llorado y todo eso, para crear esa lección. Este, y pues ya, eso es lo que yo creo. Sí me tocó verte en una de tus sesiones ahí con tu guitarra y todo, y que me llamó bastante la atención. Y qué rico y qué valioso lo que encontraste de cómo el espacio de la práctica, al final de cuentas, se trata de esto, de un espacio de ensayo y error. Es muy importante el acompañamiento que se dan en las clases, porque yo creo que si nosotros hacer el acompañamiento, ustedes no se darían cuenta de algunas cosas que pueden ir integrando. Entonces eso también es muy, muy valioso. Y en el caso de algunos de ustedes que estuvieron en el Tepeyac, que fue el cambio de nivel educativo, que fue de secundaria a primaria, mm, tal vez nos da una idea de que es una buena, pues es un buen inicio, es una buena manera, tal vez acercarnos primero a la práctica con el trabajo en primaria, para que se vuelvan locos un rato, pero después encuentras que es un espacio muy amplio para descubrir cómo te mueves tú frente al grupo y todo esto que estás comentando ahorita de lo inesperado y que no sabes cómo resolver, en vez de que tú te hicieras chica con la situación o que te hicieras para atrás o que te desanimara el hecho de no dominar algunos aspectos, tuvo el efecto que se espera, Ceci, que es como de que, bueno, no lo sé, lo voy a revisar, lo voy a preguntar y voy a ver entonces después cómo me va, ¿no? Y eso es lo más valioso de la práctica, el reinventar el cómo estoy trabajando y saber que no está nada escrito respecto al trabajo. Y algo que me llama también mucho la atención es... entonces, ¿tú qué dices? ¿Hubiera sido bien dos meses de práctica? Pues es que depende de cada quien, Claro, porque depende de cada grupo también, porque hay veces en que nada más no te hallas, pero tienes que buscar la forma de encontrar, como le digo, esa conexión entre profesor y alumno, y pues el ambiente de aprendizaje también. Pero bueno, eso es en mi caso porque pues yo siento que es muy diferente trabajar con niños a trabajar con adolescentes. claro. Pero este, para mí, yo siento que sí hubiera estado mejor un poco más de tiempo, porque como le digo, apenas empezaba a agarrar el ritmo, apenas me empezaba a sentir como que ya sabía qué tipo de actividades ponerles, cómo iba a generar mayor atención en ellos y todo eso. Por ejemplo, al principio de las clases yo les ponía, nos poníamos a cantar para, pues sí, para generar un poquito de más atención, porque a ellos es lo que les llama la atención y también, actividades de juegos y todo eso. Y pues sí, o sea, era más que nada eso de que ya empezaba a conocer más al grupo. Entonces, a lo mejor un desarrollo de la práctica en partes, tener un primer espacio, hacer una pausa, regresar a la parte de las clases en la licenciatura y luego regresar otra vez con el grupo, ¿no? Como que recargado el trabajo ya ahí mejorado. Pues
Estaría bien, pero no sé, siento que estaría mejor seguido Ok, porque, este, porque como que sí te destantea. El hecho de que, por ejemplo, un periodo de prácticas y luego uno de clases normales y el otro periodo de prácticas claro, sería como destanteado muy y bien. ya como que perderías un poquito el ritmo de las clases y todo eso. Entonces Porque, por ejemplo, tú te refieres más a que ya arrancas bien motores y de repente, uy, ya se acabó. sí, sí, exactamente. Y así también, así me pasó a mí, o sea, ya creía que ya había encontrado esa forma y Ajá. que de repente se acaban las prácticas y es como que, y luego los niños al final todos me querían abrazar y, ay, no, quería llorar. Y me decían, mi Ceci, no se vaya, mi Ceci. No, pues qué valioso lo que encontraste y qué bonito lo que te tuvo que experimentar con el grupo. Muchas gracias, Ceci. A ver, vamos con este. Gabriela, te escucho. Pues para mí siento que en general fue positiva la experiencia. Al principio como fui como la maestra titular me ayudó mucho a conocerlos muy rápido, al estar conviviendo con ellos todos los días, 3 horas diarias. Me ayudó a conocerlos y a saber cómo manejarlos más. Ajá. Eh, me di cuenta que sí me gustaba mucho, menos planear, batalla en planear, la planeación. Ok. Pero estar enfrente de un grupo sí me agradó. Por ejemplo, el primer día que me fue a observar el coordinador de la escuela y me dio buena retroalimentación. Por ejemplo, yo no me di cuenta que me dijo que cuando dejé participar a un niño, el niño como que se explayó mucho y me dijo que el niño había tomado el control de la situación de la clase. Y yo no lo había visto de esa manera, pero sí era verdad. Entonces aprendí a que no debo dejar que los niños tomen tanta autoridad y yo debo de ser, pues sí, la de la autoridad. Claro. Y uno no se da cuenta de eso porque no tiene experiencia. Personalmente, ¿con qué sabor de boca te quedas, Gaby, de toda la jornada? Bien, me quedo con un buen sabor de boca, pero pues sí, siento que sí me faltó, no sé, de repente aunque lo tenía escrito en la planeación, se me olvidaba dar ciertas indicaciones. No sé por qué se me iba la onda completamente. A Y lo ya me mejor daba cuenta la mitad. es como la parte de que entonces nos damos cuenta que a lo mejor en sí, en los años iniciales de estar frente a grupo, sí es importante tener ahí el plan de clase, pues prácticamente como un acordeón, ¿no? Y que no tiene nada de malo tenerlo, pues aunque lo traigas ahí en la mano y todo, es parte esencial si es la primera vez que nos estamos planteando frente a un grupo. En tu caso, el aspecto de lo de haber trabajado con el grupo ya de manera independiente y ya como titular tal cual, ¿crees que fue bueno o crees que no debería haber espacio para ese tipo de situaciones? Pues creo que sí fue bueno, pero sí se me hizo muy pesado y siento que no, tal vez no di mi 100% y siento que sí, como que fallé un poco a los niños. Porque ya cuando empecé a ver, las últimas 2 semanas llevo una maestra titular, fue cuando me di cuenta de mis errores, pero pues ya era como que un poco tarde. Dame uno de estos errores de los que te diste cuenta casi inmediatamente. Por ejemplo, que yo a veces primero les ponía una actividad y luego explicaba el vocabulario o así, cuando era al revés. Y pues sí, por ejemplo, pues los niños sí me preguntaban más, como que sí se les complicaba más. Ok, muy bien. Entonces, al final de cuentas, sí es importante que haya un trabajo compartido con un titular del grupo. Sí. Correcto. Gracias, Gaby. Ok. A ver, ¿de quién es? Es mío. Adelante. Bueno, como ya escuché a todas mis compañeras, creo que
Al principio, pues son unas caritas de expresión. La última ya no la pude hacer, pero era de tristeza. Ok. Este, entonces, la primera es como que nervios, porque la verdad sí sentía muchísimo nervios, no. Los primeros días que estuvimos yendo, que ya eran, o sea, el primer día que iba a ser de prácticas, estaba muy nerviosa, no sabía si lo iba a hacer bien. Entonces sabíamos que pues ese colegio sí tenía como que un buen nivel de inglés y pues ya estábamos trabajando con secundaria, entonces sí me daba un poquito de miedo. Eh, en la primera este, clase que tuve con ellos, sí se me notó mucho lo nerviosa, bueno, yo digo, no lo sé, porque estaba así como que en la planeación de que no se me vaya a olvidar y estaba tratando de leer y todo eso. Entonces ya después me fui como que explayando más con ellos, o sea, la segunda es como que de sorpresa porque estuve viendo cómo en toda la semana dije, no, estoy viendo cómo trabajan los profes, estoy viendo cómo se comportan con este grupo, entonces empecé a meter un poquito más de eso con ellos, empecé a platicar más con ellos, no como que no cerrarme y tratar de tener una buena relación con ellos para poder también dar las clases, pero que sepan que pues ya están como que conectados conmigo, o sea, que ya no, ya me pregunten a mí, ya no vayan con su profe, ya me tengan confianza a mí. Claro. Entonces en ese aspecto sí estuve mejorando mucho y a la hora de tener así como que autoridad o ser como que su amiga y todo eso, en ese yo digo que sí soy muy, como que eso ya me viene de cajón, no sé, o sea, porque sí pongo mucha autoridad de que les hablo fuerte, les hablo así claro de que en este momento pues vamos a hacer actividades y ya, ¿verdad? Ahorita ya no es tiempo de platicar, ahorita ya no es tiempo de estar jugando, entonces sí me ponían mucha atención, sí sabían de que pues yo era su autoridad, e incluso me dio mucha risa porque una niña me dijo, ¿qué edad tiene? Y ya pues yo le dije, es como que pues de qué edad me veo, ¿verdad? Y ya me dijo, y dijo, es que su actitud es muy de más grande. Y yo le digo, sí, le digo, ándale, pues ya ves, siéntate. O sea, sí, me sorprendió eso, pero sí me gustó mucho tener esa relación con ellos, porque pues al principio sí estaba muy asustada de que no iba a poder o no sé, pero ya después todo pues fluyó y me gustó muchísimo, la verdad sí me gustó mucho. Y la carita del final, que era tristeza, pues obviamente como mis compañeras era de que nos teníamos que ir, de la despedida, y pues la verdad yo también me encariñé mucho con todos ellos, y sí era muy difícil para mí, y y pues sí, incluso en la última clase también estaban de que pues no queremos que se vaya, ¿no? Y pues esto pues sí fue un reto para mí, pero sí me gustó bastante. Me agrada escuchar eso, ya por cuestiones de juntas de academia que teníamos acá y todo, y sí llegué a escuchar comentarios de tus clases, y yo creo que muchos de nosotros identificamos que tienes y por comentarios también del maestro de acompañamiento, que tienes un control de grupo que te es innato. O sea, tú como, qué bueno que lo identificas, ¿eh? Porque ahorita que lo dices que ya los traes de cajón. Y no es algo negativo, al contrario, es algo que creo que no sé si tú estés de acuerdo, es algo que te facilita el trabajo con los chicos, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, lo hemos comentado entre nosotros y creo que es algo que debes de valorar bastante es tu estilo de práctica, es tu estilo de docencia. Eh, no estoy diciendo que sea regañona, porque pues no me ha tocado verte, pero el tener un buen control de grupo y tener una buena presencia frente al grupo facilita muchísimo todo el desarrollo de trabajo. Personalmente, en esta parte pues de este estilo que tú tienes de docencia y todo, ¿sí se parece a ti?
tu estilo de docencia a tu persona, entonces sí lo ligas. Sí, pues al principio sí estaba, como le comento, pues como que un poquito, pues no sé, o sea, no sabía muy bien, Ajá, porque pues era la primera vez, pero después como que pues sí empecé a unirlo con mi yo, o sea, de que pues yo era la que estaba haciendo y lo estaba haciendo de la manera que yo sabía hacerlo, porque pues a lo mejor eso es porque pues como soy la mayor de mis hermanas también tengo esa autoridad con ellas, entonces me ayuda mucho y, y y siempre he sido así, entonces sí me ayudó mucho. entonces ¿tú esperabas que fueras así frente a grupo o no sabías que fueras a tener esta, esta cualidad de imponerle tanto a los chicos? Pues sí lo sabía, pero no sabía también cómo eran ellos, entonces no sabía de qué. Pues lo voy a hacer, a ver qué tal, a ver si sí me resulta, a ver si sí este, pues tienen esa confianza y también ese límite de que pues, no, ¿verdad? En esta hora todavía la maestra está hablando y nos está imponiendo de que pues pongamos atención, ¿no? Incluso Claro, pues muchas de las veces tenía que gritar porque estaban pues platicando y todo acá y yo así de que repetía las instrucciones con una voz así más fuerte para que supieran de que pues ya, cállense todos, ¿no? claro. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy valioso esto que nos compartes ahorita. ¿Quién es? Profe, yo no alcancé a dibujar. Bueno, pues te escuchamos. Marlene. Eh, bueno, primero como un poquito de confusión porque había problemática con los niños y bueno, lo vimos en el consejo técnico y había profesores, bueno, maestras que no sabían cómo qué hacer, qué responder. Quiero pensar que todos los maestros pueden dar soluciones, pues no para estar bien en casa ni para que los problemas desaparezcan, pero sino para saber cómo reaccionar ante esas situaciones, ya que me di cuenta que su estado, su salud mental, influye mucho en su aprendizaje. Entonces, pues buscar la manera de que aquel alumno rezagado trate de aprender de una manera equitativa y enriquecedora porque en el sentido que aprendí muchísimo de ellos. Espero que ellos también de mí, pero yo me considero que aprendí muchísimo de ellos y sé que es un nada de lo que voy a aprender. Sé y tengo que mejorar en muchos aspectos, de eso estoy muy segura, pero me considero en constante construcción y personalmente estoy muy satisfecha, mis valores los apliqué en todo momento, tengo mucho autocontrol y optimismo y siento que eso me ayudó muchísimo. ¿Qué fue cuál fue el reto más grande o no el reto? De todas los 20 días que duró la jornada, ¿cuál fue el día más complicado para ti y por qué? Ah, ¿Cómo, profe? ¿En las clases? Ajá, de manera general en la práctica, ¿cuál llegó a ser de todos estos días de práctica? ¿Cuál fue el día que estuvo más lleno de retos o cuál llegó a ser el día más complicado y específicamente por qué? ¿Qué pasó en ese día que fue como que tú hayas dicho, fue día de perros, o sea, estuvo fatal todo? ¿Cuál llegó a ser el día más complicado para ti? Pues los días que había como un poquito falta de empatía de directivos y de profesores titulares hacia mi persona, Ajá, que no me permitían observar, me querían haciendo otras labores. En ajá, cuestión de acompañamiento, pues sí, sentía que, no sé, profe, siento que quizás hasta los nervios, más bien los nervios, este,
me ganaban y también sentía que mis clases eran fatales. Entonces, creo que esas dos situaciones siempre estuvieron presentes. Ok. O sea, en todo momento te sentías como que la estoy regando todo el tiempo. No, no. Hubo unas clases que pues de hecho, considero que cuando usted estaba, profe, me ganaban los nervios, no sé. Pero yo sentía buena conexión con los alumnos. Entonces, Ok. yo pienso que solo eran los nervios. Muy bien. Muchas gracias. Vamos con este. Yo, Escucho. bueno, en la práctica yo siento que me fue bien. Siento que desde el principio que comencé, no me sentía nerviosa más que al momento de empezar la primera clase, pero siento que me salió bien por por las observaciones que tuvimos. Tuvimos la oportunidad de observar a dos maestros. Entonces, un estilo era pues llegar al salón, explicarles a los muchachos con muy poco inglés y después dar la explicación en español, porque se tenía como, o al menos él nos comentaba que los chavos pues no entendían. Entonces yo creo que una de las cosas malas que tomé de ahí fue catalogarlos o fue creer que pues no me iban a entender si yo les hablaba en inglés. Por el contrario, la otra maestra pues daba sus clases todas en inglés, a mí se me hacía muy completo porque les incluía listening, les incluía speaking, les enseñaba una parte de vocabulario, aunque el vocabulario no tuviera nada que ver con el tema. Entonces, cuando nos asignaron los grupos, nos tocaron los grupos del profesor y pues yo iba con esa idea de que pues tenía que hablarles poquito inglés y la mayoría de todas las explicaciones hacerlas en español para que me comprendieran. Entonces, al comienzo de la primera semana, así lo hice. Tuve las observaciones de Miss Karen y una de las observaciones fue esas, que pues que no creyera yo que ellos no me iban a entender, que me apoyara con material visual, que a lo mejor y si ellos no conocían el vocabulario o no conocían la, la instrucción como tal, con la ayuda de material didáctico, pues me iban a comprender. Entonces lo apliqué después de la segunda semana y bueno, la tercera semana no tuve clases, hasta la cuarta semana también, y siento que las clases empezaron a fluir más. Me gustó la manera pues, de aplicarlo y que aparte me ayudara a mí a reducir tiempos en actividades. Yo me tardaba mucho, por ejemplo, en escribir en el pizarrón y ya con eso para mí era más fácil dar las instrucciones y que se comenzara la actividad de inmediato y evitarnos todo el tiempo bueno, acortar el tiempo que yo me tardaba en escribir y ellos en copiar. Después, bueno, al término de la práctica, siento que pues sí tuve buen control de grupo. Una de mis observaciones fue que me paraba bien frente a él y que el tono de voz que yo tenía dentro de clase era bueno. ¿Qué más? Pues nada más. Siento que ya personal, les emití confianza a los alumnos por las pláticas y las cuestiones en cuanto a dudas o así que salían dentro de clase. Entonces, pues siento que en general me fue bien, muy bien. Correcto. Muy bien, Sandra, muchas gracias. A ver, este creo que no acabó. Aquí lo borró. Vamos con este.
¿Quién fue? Es mío, profe. Adelante, te escucho. Bueno, pues ahí puse alrededor de mí. Se supone que soy yo. Todas las características y, y, y cosas que necesita, pues, el docente que yo necesité para poder, hacer todo, pues, bien, para tener una buena práctica docente dentro del salón de clases. Y pues para empezar hay que tener interés por la clase, no hacerlo nada más por cumplir. Yo me topé con la situación de que noté que, que el trabajo que hacían, nada más lo hacían por cumplir, por llenar un libro y ahí está. Porque noté que los alumnos ya tenían sus cerebritos. 3, 4 niños que hacían el trabajo y iban todos a copiar. Y luego hacía una pregunta y el niño lo decía, el cerebrito ya participaba y todos escuchaban lo que él decía y repetían lo mismo. Y entonces, pues, de primero, las primeras clases no lo noté mucho, ya hasta después, más adelante, me di cuenta y yo les pedía, ok, guarden silencio y quiero que los demás contesten. Me decían, es que yo sí sé, profe, y es que sí, yo sí entiendo. Y sí, les digo, sí, ya sé que sí entienden, pero quiero que los demás también entiendan, así que necesito que guarden silencio. Yo quiero que los demás me digan, quiero saber si no entendieron. Y eso era un problema que pues tenían con la maestra, que la maestra pues nada más con que llenaran unas páginas y ya, con eso. Y yo los ponía a trabajar en equipo, a uno inteligente y a uno que estuviera distraído. Y yo le decía al inteligente, no te voy a revisar hasta que él entienda la actividad. Y están los niños todos estresados, viendo cómo explicarle al compañero la situación. Y llegaban a revisar y agarraba el libro, se los quitaba y les preguntaba, a ver, aquí pregunta esto, ¿cuál era la respuesta? O dime qué era esto del vocabulario, o así. Y los niños no se acordaban y luego, bueno, aquí están sus libros, de la otra repasada. Y así le hacía. Y me di cuenta de que, pues, para ser maestro hay que ser casi omnipotente y omnipresente en todos lados. Tenía unos alumnos bien desastrosos. Y yo lo que hacía era mantenerlos ocupados con otra cosa. Decirles, ok, bórrame el pizarrón, pégame este papel, despégalo, hazme esto, así. Entonces, en lo que yo estaba con otro alumno, nada más estaba checando a ver qué estaban haciendo. Y luego se ponía interesante acá con el otro alumno que no entendía. Ya me estaba enganchando con él. Cuando de repente escuchaba mucho relajo y volteaba, y es que estos ya se andaban peleando, ya andaban haciendo algo así. Ya yo ahí voy corriendo a separarlos. Y otra cosa que pues también noté que la otra maestra quería hacer todo nada más con decirles. Claro. Sentada en el escritorio, ahí, no se peleen, O sea, vayan a sus lugares. todo muy instruccional, nada más. Sí. No, yo hasta salía corriendo y los separaba. Y los niños que se iban levantando llegaba y los agarraba del hombro y los volvía a sentar. Y así nada más andaba detrás de ellos. En la parte disciplinar y en la parte profesional, en la parte disciplinar de tu trabajo, en cuanto al dominio de contenidos, técnicas, bla, 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 ahí qué descubriste, ahí sí pudiste explorar esa parte, o crees que la mayor parte del tiempo te comía el aspecto del classroom management, de los tiempos, etcétera. En cuestión de eso, de primero sí hacía como la maestra. Todo apresurado, todo como salga para terminar la planeación lo antes posible. Ok, Yo decía, no, pues no importa si no la entendieron, ya terminaron la actividad. ya. Cuestión que el maestro Moisés me regañó, bueno, no me regañó, pero me corrigió, me hizo hincapié en eso de que, oye, más importa que entiendan a que termines tu planeación. Claro. Dice, no importa nada la planeación si los alumnos no están entendiendo. Tú síguela hasta que entiendan, hasta que te des cuenta de que ya aprendieron algo nuevo. Sí, ya dale con lo que te falta. Está que me llevaba toda una clase en un solo tema
Ajá. Y como por una semana estuve reutilizando la misma planeación de un día, porque no la terminaba y no la terminaba con estos niños. Y pues yo buscaba eso. También me dijo Moisés, no los subestimes. Ellos tienen la capacidad de entenderte. No les hables en español. Y dicho y hecho, hablarles puro inglés. Ahí está que ahí ando haciéndome garras para ver cómo poder hablarles 100% en inglés. Y aproveché que tenía un niño que venía de Estados Unidos. Y le decía al niño que se llama César, César, how do you say desmenuzar pollo in English? Así. Y acá el niño todo asustadillo poniéndose a pensar, no, pues se dice así. Ajá. Y ahí estaba con eso, intentando que pues, los alumnos se acostumbraran y que se hiciera lo que dijo el profe, que era cultura del inglés. Que cuando es clase de inglés, 100% inglés, nada de español hasta que dieran las 11 y ahora sí, ya podían descansar. ¿Lo lograste? ¿Lograste ese ambiente de aprendizaje de cultura del inglés? Yo pienso que sí, porque a veces yo les estaba dando clases en español, pero como veían que era yo, como veían que yo era el mismo maestro, Ajá. llegaban y me pedían permiso para ir al baño en inglés. Got it. Okay. So, ese tipo de intercomunicación que a la larga sí te ayuda a hacer un ambiente de aprendizaje a la larga es más fácil cuando ya te identifican como ese tipo de maestro, ¿no? Sí, ya sabían que conmigo pues era inglés. En el aspecto personal, ¿cómo terminaste la jornada? Pues igual que mis compañeros, igual de que pues me encariñé y al último ya andaba agüitado porque ya íbamos a terminar y ya no los iba a ver. Me sentía poco satisfecho porque apenas había identificado cosas que yo podía meter las manos y poder pues no dar una solución, pero sí mejorarlo y ahí me involucrarme Ajá. de manera positiva. Ok. Y me pasó algo bien raro, hasta ganas de tener hijos me dieron. Bueno, no es el primero que lo ha comentado, pero yo le estoy diciendo lo mismo, pues primero acaba en la normal y luego ya, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también en quinto, unas señoritas también de que luego te pasa que a ellas les pasó que tuvieron una situación con unos alumnos que traían una situación de vida ahí muy complicada. Bueno, una de las señoritas ya casi lo quería adoptar y yo estaba así como que, pues, eso te pasa todo el tiempo, eso te pasa todo el tiempo y pues es parte de estar trabajando con adolescentes o con niños. A mí digo, no que esté mal, pero me, me da un poco de risa porque les digo, bueno, no terminaron cansados de tanto niño y tanto adolescente. Me decían, sí, maestro, pero es que mire, necesita que se le ayude con esto, bla, bla, bla. Es una parte del trabajo humano frente a grupo donde pues sí te llegas a involucrar bastante y no es el primer practicante que me lo dice, como que pues ya quiero tener hijos, maestro, como que estoy listo. Yo, bueno, pues adelante, nomás espérense a acabar octavo porque está Listo, no, pero pesado. con ganas sí. Oh, sí, 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 porque está pesado el trabajo. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Ya se terminó ahorita el módulo. Me voy a regresar aquí a la parte de... ah, nada más, aquí te pregunto a ti, Ángel, ¿estás viendo otra vez ya la aportación que tú hiciste, verdad? No, se ve en blanco. Se ve en blanco. A ver. Entonces quiere decir porque ya la enviaste. O sea, ¿ya no les aparece esto con su diseño? En mi Sí, pantalla, no, en la mía no sé, porque ahorita se me apagó la computadora y se me quitó todo. A ver, los demás, sí Nomás tengo está el mío. todavía sí, ahí se parece. Se ve está lo lo que que ustedes dice. elaboraron, ¿verdad? Sí, pero no tiene dibujo. Perfecto. O sea, pero aparece lo que ustedes escribieron y dibujaron o no. A mí sí me parece. No, a mí no. Sí, profe, a mí también. A ver. Bueno, los que sí lo tengan, por favor, tómenle una captura de pantalla, lo pueden tomar desde el
las teclas de control, imprimir pantalla o con su celular, porque ahorita me la van a cargar ya la imagen en la actividad que tengo ahí en Classroom. Los que no, ahorita me quedo con ustedes para que le vayan tomando fotografía. Los voy a ver el miércoles a las 10:50 porque vamos a continuar hablando de esta evaluación para que nos vayamos listos el miércoles y sepan qué es lo que vamos a elaborar en la semana del acompañamiento. Entonces, ahorita continúo compartiendo pantalla para quienes necesiten tomarle fotografía a su producto. Quien ya lo tenga, váyanse por favor a la parte de Classroom y en la parte de Classroom van a encontrar dentro de la unidad 2 el análisis de la práctica. Viene ahí una pregunta, una actividad que viene con la pregunta de cómo termino mi jornada de práctica y ahí van a encontrar la indicación. Ahí me van a marcar o me van a enviar a manera de evidencia la imagen que compartieron ahorita conmigo. Esto es para únicamente control de la participación y de la asistencia del módulo de hoy. Entonces, lo tienen que enviar ahorita mismo, que ya estamos terminando. Les quiero decir que el miércoles que continuamos hablando de la coevaluación y vamos a estar revisando unos aspectos teóricos de la coevaluación, a lo que quiero que terminemos el miércoles es para que sepan que en la próxima semana de la mentoría vamos a trabajar con grupos colaborativos igual, pero para que vayan pensando de una vez, ahorita en esta revisión personal que hicimos de la práctica, ¿cuál fue o cuál llegó a ser aquella actividad didáctica o aquella actividad de clase que fue la más exitosa durante su práctica? No, pues que no tuve ninguna. ¿Cuál fue la menos complicada, la menos compleja o la menos peor de la práctica? Vayan revisando sus planeaciones, vayan revisando su trabajo y en la clase del miércoles los espero con la respuesta, si ya visualizan algo, porque en la semana de mentoría estaremos generando unos espacios donde me voy a dar a la tarea de presentar esta actividad con los demás compañeros de los demás semestres. Entonces, va a ser una experiencia muy rica de coevaluación y de microenseñanza, o en inglés le llamamos micro teaching, pero para que lo vayan revisando. Ahorita termino ya con la participación de Luis. Hasta aquí nos vamos a quedar ya para dejarles el espacio del break. Y los veo el miércoles a las 10:50 y seguimos revisando la evaluación de la jornada. Si ya tomaron la captura, ya creo que aquí ya me enviaron algunos. ¿Alguien falta de tener la captura de su trabajo? Yo. Ok, entonces déjenme comparto pantalla otra vez. Y muchas gracias, chicos. Nos vemos el miércoles en el módulo. Ok, déjame voy al tuyo. Listo. ¿Ya quedó? Profesor, ¿en qué apartado es el Listo. Classroom? Listo. Viene dentro de unidad 2 de Classroom. Dentro de unidad 2 viene el título que viene con una pregunta. ¿Cómo termino mi jornada de práctica? Otra cosa antes de que se me olvide, la evaluación del curso, la evaluación de la jornada, se va también a cotejar la próxima semana. Entonces, el miércoles voy a revisar con ustedes todos los documentos que me tienen que estar entregando la próxima semana derivados de su evaluación. Se van a cotejar muchísimos instrumentos. La evaluación que les hayan hecho por semana en el plan de clase, la rúbrica del plan de trabajo, de la investigación, la evaluación que haya hecho el titular del grupo, la evaluación que haya hecho el directivo y ya los comentarios que vengan del acompañamiento. Entonces,
hay que tener todos esos documentos a la mano y todos los documentos que ustedes van a entregar tuvieron que haber sido firmados por la autoridad educativa y también sellados, o firmados o sellados, o una u otra, para que lo tengan en cuenta. Es como se van a recibir los documentos. ¿Alguien más que falte de tomar captura? Ok, chicos, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengan excelente inicio de semana. Nos vemos, profe. Nos vemos. Pero, profe. No. Dale, Ángel, dale. ¿Qué onda? Gracias, Ale. Habían otros dos que dice trabajo